Bienvenidos a Cine Debate. En esta ocasión tenemos una gran película y un gran invitado. La película es Mariana Mariana y el invitado es Nicolás Alvarado. Gracias, Ramón. Muchísimas gracias por invitarme. Además, por invitarme a hablar de una película que hacía pues como 25 años que no veía yo y que me asombró mucho ver que sigue siendo una extraordinaria película. A Sí, pesar de que compite muy difícilmente con la extraordinaria novela en la que está basada. claro, ¿no? Y la verdad es que hablábamos fuera de cámara de esta simbiosis, ¿no? Entre la novela y la película. Y yo pondría también la canción de Café Que Tacuba, me ¿no? la recordaste ahora que la mencionaste, yo ya la tenía fuera del radar, pues es que hace muchos años de esas cosas, hace muchos años que era uno casi tan joven como Carlitos, mi querido Ramón. No, y es que bueno, de alguna manera uno va reviviendo cuando ve la película sus propios años de infancia, ¿no? Pero también estos recuerdos que van ligados a la propia temática de la película. Y una de ellas era la canción. Yo tengo conocidos que dicen que justo al escuchar la canción de Café Tacuba se preguntaron de dónde venía la historia y después, posteriormente, leyeron la novela y vieron la película, ¿no? Lo cual habla de la edad de tus conocidos y de nuestra edad, mi querido Ramón. Te voy a decir por qué. Porque, bueno, Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco, que es la novela en la que está basada Mariana Mariana de Alberto Isaac, pues ya se volvió libro de texto. Es decir, Sí, a mí no me tocó leerla en el salón de clases, pero ahora a las siguientes generaciones les toca leerla en el salón de clases de cajón. de cajón, y me parece muy buena iniciación literaria y erótica para las nuevas generaciones. La verdad es que es un tema fuerte ya, o sea, entrando en el contexto del onanismo, yo creo que por eso marcó a muchos, ¿no? Porque aunque la escena no se ve como en otras películas que uno pensara, todo este imaginario que hoy sería bastante complejo de manejar, porque, o sea, es una señora con un niño, ¿no? Pero me parece que quizá no solo quitando, digamos, ese tema, la película tiene momentos memorables muy importantes, ¿no? A ver, es que yo creo que hay algo importante tanto en Las batallas en el desierto como en Mariana Mariana. Es una historia de amor, no es una historia de sexo, y eso es muy Exacto. importante. Y creo que Alberto Isaac, digamos, en las pequeñas adiciones que hace a la narración original de Pacheco, no hace sino enfatizarlo de manera muy importante. Tú te referías, por supuesto, a Ramón, y la acaba de ver el público, a esta escena masturbatoria, pues digamos, un poco Claro. abortada, que hace Carlitos, digamos, una vez que pierde la inocencia, que evidentemente pues, es significado ni siquiera por él mismo, sino por la sociedad como un ser sexual, y como un ser sexual que es reprobado, digamos, por el disque ejercicio de esa sexualidad que el pobre pues no tuvo chance de ejercer casi nada. Intenta él mismo sexualizar ese episodio, intenta él mismo, bueno, convertir a Mariana en una fantasía masturbatoria. Evidentemente no es eso, porque evidentemente la conexión que se da entre esos dos personajes va muchísimo más allá del sexo y no pasa por el sexo. Es No, decir, no, no para nada. el beso que le da Mariana a Carlitos es un beso eminentemente casto y es un beso profundamente amoroso. Así es. Es un beso de alguien que está conmovido por haber podido, pues digamos, concitar, pues casi diría yo, el estado alterado de conciencia de un ser humano básicamente puro, Así básicamente es. inocente, como es Carlitos. Y en Carlitos es pues, finalmente el primer encuentro con la belleza, entre otras muchas cosas, porque ya esto está presente desde Las batallas en el desierto. Mariana no solo representa la belleza, sino también representa la modernidad. Mariana da de cenar platillos voladores, Mariana vive en una casa art déco, Mariana trae cosas de Estados Unidos, Es Mariana una madre soltera. es una madre soltera, es alguien que está, pues, digamos, completamente a contracorriente de las mores todavía provincianas del México de finales de los años Así 40. es. Entonces, es al mismo tiempo el enamoramiento de Carlitos, un enamoramiento de la belleza, pero un enamoramiento también del progreso. Y quizás valdría la pena decir Sí. que Carlitos no solo está enamorado de Mariana, sino está enamorado de Mariana y de Jim. Es decir, en la película se ve muy bien la relación, digamos, levemente homoerótica que hay entre los dos niños, como se da generalmente en los amigos y Sí. las amigas de esa edad, en donde se está a Le cuida punto los de... útiles. Sí, es decir, son los típicos amigos a los que se molesta en el patio escolar diciéndoles que son novios. No está No, la sí, sí se secuencia, entiende. pero ni falta que hace. Por eso lo defiende del golpeador, ¿no? Y él le lleva un helado para compensar, ¿no? Carlitos claramente está enamorado de esa familia, y está enamorado de esa familia
por oposición a la suya propia, porque es una familia en la que pasan cosas, es una familia que está llena de estímulos culturales, que está vinculada al progreso y es una familia notablemente más libre que su propia familia. Digo, Jim le habla de tú a su mamá, Jim le dice Mariana a su mamá, es decir, es un paradigma completamente distinto al que él ha vivido en su casa. Sí, no, la verdad es que como lo pones ese análisis es muy enriquecedor porque entonces ya no es una pequeña historia, sino es la historia de la humanidad, es la historia del amor, ¿no? Y es la historia de la modernidad también, Ramón, y desde la novela es la historia de la modernidad. Es decir, finalmente las batallas en el desierto, si tiene ese gran poder para conmovernos, es porque, bueno, por una parte, sin duda, es una historia de amor y es una historia sobre cómo nos conmueve la belleza, pero también es una historia sobre una transformación social en México. Una transformación social que además duraría muy poco tiempo y creo que ese es uno de los grandes hallazgos de Alberto Isaac en la película, que es cerrar con este montaje sobre el sismo de 1985. Pacheco publica Las batallas en el desierto antes del terremoto. El Claro. terremoto no está presente en la narrativa de Las Sí, batallas en el 10 desierto. años antes. Y digamos, de alguna manera, en Las batallas en el desierto todavía vivimos en ese México. Las batallas del desierto es, digamos, un relato sobre la modernidad, pero escrito en la modernidad. Mariana Mariana es una película filmada en el inicio de nuestra propia pérdida de inocencia. Es decir, pues a la Ciudad de México le pasó un poco lo que a Carlitos y al mundo le pasó un poco lo que a Sí, Carlitos. sí. Es decir, ¿qué estaba en la inminencia? ¿Qué cosa iba a suceder 5 minutos después de la filmación de Mariana Mariana? Bueno, primero, pues el fraude electoral de 1988 y la concomitante transformación social, y luego la caída del muro en 1989. Es decir, Sí, la 3 o 4 años después, sí, pues, se nos iba a entonces. acabar la modernidad por completo, y eso lo prefigura ya Alberto Isaac al incluir las imágenes del terremoto. Sí, no, la verdad es que es una película muy rica en ese sentido. Y bueno, estaría el otro tema de la literatura. A mí me parece que, o sea, el guión de Vicente Leñero, basado en la novela de José Emilio Pacheco, pero toda esta influencia también sobre la literatura, digamos, basada en niños, El corazón diario de un niño. A mí me sonaba también La guerra de los botones, o sea, incluso las batallas en el desierto, pues habla de ese contexto en el que los niños empiezan a ser adultos, ¿no? Y empiezan a experimentar esta crisis de la que habla. ¿No? Sí, ahora, yo no sé si Las batallas en el desierto es una novela que a lo mejor admite varias lecturas. Yo leí Las batallas en el desierto siendo muy joven, aunque ya digamos adolescente. Yo tenía unos 15 años cuando leí Las batallas en el desierto. La leí antes de ver Mariana Mariana, pero Que la eso está leí, muy bien. pero la leí porque sabía que se había filmado Mariana Mariana. Es Ah, decir, ya, lo que pasa es que cuando se estrenó Mariana Mariana yo no tenía edad para ver esas cosas. ya. Entonces, yo vi Mariana Mariana en alguna reposición posteriormente, o en alguna muestra o algo por el estilo, pero el enterarme de la existencia de Mariana Mariana me hizo leer Las batallas en el desierto. Es una novela que, sin embargo, he releído siendo adulto y creo que los adultos la significamos de una manera completamente Diferente. distinta y la significamos un poco como lo hace Alberto Isaac, es decir, la significamos como una historia de la modernidad y la significamos, los que tenemos nuestra edad, Ramón, también como, pues digamos, una crónica de un México que se nos fue, de un México que desapareció y de un México que todavía conocimos. A mí me sorprendía ahora que volví a ver la película para efectos de este cine debate, no solo ver cómo yo vivía en un México, por supuesto, idéntico al México de los 80 que inventa Isaac, digamos, como marco de esta historia, sino un México no demasiado distinto del México de los 40 que vivió Carlitos. Es decir, los 70 de mi infancia se parecían más a los 40 de la infancia de Carlitos que a este 2015 de los niños que tienen hoy la edad de Carlitos, que tienen Claro. 8 o 10 años. Entonces, fue el México, digamos, de la segunda mitad. Fue el México de la generación de medio siglo a la que pertenece Pacheco. Lo que está en Exactamente. gran medida recordando Pacheco es su infancia. Es una autobiografía, ¿no? Pues si quieres, si no lo es literalmente, sí lo es cuando menos espiritualmente. Esa fue su ciudad y esa fue la sociedad en la que le tocó vivir. A mí me tocó la pluma fuente, me tocó el Ah, pupitre, sí. no, y bueno, La nos tocó, pluma digamos, atómica, ¿no? la pluma atómica. Y nos tocó además pues estudiar antes del llamado fin de la historia, antes de la crisis de las ideologías, es decir, era un México finalmente de certezas. Y yo todavía nací en ese México de certezas. Entonces, leído desde la edad adulta, Las batallas en el desierto se convierte no necesariamente en una novela
para jóvenes, sino una novela sobre los jóvenes que fuimos y que no solo ya no seremos nosotros, sino ya no será nadie más porque ya nos cambió el país, la sociedad, la historia, etcétera, para bien y para mal. Es también bastante desencantada la visión que tiene Alberto Isaac del México de los años 80. Pacheco no retrata, digamos, demasiado la época contemporánea en las batallas en el desierto. Isaac lo hace pues, de manera casi cruel en la película, es decir, es un México que está permanentemente embotellado, Sí. contrasta enormemente, digamos, el discurso del maestro diciendo, algún día viviremos aquí en este lugar en donde las máquinas vendrán a Sí, salvarnos de hacerlo todo. todo. Hacerlo todo, pues las máquinas no se mueven, están embotelladas permanentemente, es decir, al mismo tiempo que era moralmente irrespirable ese México de los años 40, pues era, digamos, transitable en términos físicos. Al México que retrata Isaac en los 80, pues el advenimiento del progreso le vino re mal. Es el Sí, México claro. de los embotellamientos, es el México del ruiderazo. Pues también faltaban 5 minutos para que empezáramos a pronunciar los términos inversión térmica e IMECAS. Era el Claro. México en el advenimiento de la hipercontaminación atmosférica, todavía sin ninguna conciencia ambiental, sin ninguna conciencia del desarrollo sustentable, lastrado por una pésima planeación urbana. Entonces también es un retrato del fin de una época atroz y al mismo tiempo muy susceptible de ser idealizada y de ser tamizada por un filtro romántico. No, a mí me parece muy genial lo que hace Isaac, porque el público a lo mejor no lo sabrá, pero el primer guión o la primera parte del guión era de José Estrada. Estrada muere, no puede No lo terminarla. sabía. No, Por no, eso le está dedicada. exactamente. Y entonces Isaac retoma el proyecto y empieza con este intertítulo, ¿no? Donde dice que el pasado es como una ciudad extranjera, o sea, es otra cosa. Y me encanta justo cómo va manejando estos tres tiempos, ¿no? El tiempo de Carlitos, el tiempo de 1985 y digamos, de alguna manera el tiempo de los 70, que es el de Pacheco. Los tiene que ir combinando los tres. Es como un gran flashback la película, pero hay una cosa que tenías mucha razón, hay cosas que siguen ahí presentes y a mí me llamó mucho la atención que en los 40 se maneja este lenguaje altamente racista, discriminatorio, se vuelve a manejar todavía en los 80 porque el amigo Romero que va llevando a Carlitos ya grande, va diciendo las mismas cosas a los otros conductores. Y cuando uno lo ve, pues, tampoco es que hemos salido mucho de eso, ¿no? O sea, todavía escucha uno en la calle decirle indio despectivamente a otra persona, que es justo lo que el maestro reprende a Carlitos en la... Digamos, hemos cambiado y no. Lo escuchamos menos, si te fijas. Sí, Es decir, ciertamente. es un tipo de epítetos que empleamos menos. Lo que no estoy seguro es que hayamos dejado de pensarlos, digamos. Es decir, Eso es... creo que, digamos, la corrección política nos ha hecho sufrir ciertos cambios epidérmicos en nuestro comportamiento, pero creo que seguimos siendo una sociedad profundamente discriminatoria de manera soterrada. Es decir, ya no nos atrevemos a decirlo y eso está bien. Eso es lo que va, Sí, es digamos, un avance. generando una reforma cultural, pero ese proceso de reforma cultural no está dado del todo y eso queda ahí también, pues, digamos, muy patente. Ahora, otra cosa que es importante es, si maneja estos tres tiempos y yo diría que un cuarto, que es el tiempo de la fantasía, y si quieres ahí regreso un poco al onanismo del que hablabas al principio. Quizás el onanismo que practica Carlitos haya sido no emocional, perdón, no sexual, sino emocional, es decir, en la novela es muy perturbador y en la Sí, película Isaac lo retoma muy de una manera poético. magistral, es muy poético, pues este asunto de y si nunca existió Mariana, y si nunca existió Jim, Carlitos regresa al edificio y no se sabe si se está acallando un escándalo político después de, digamos, de la caída en desgracia de Mariana en una fiesta de políticos, o si más bien todo esto fue un producto de su imaginación, si más bien Carlitos se inventó a Mariana, se inventó a Jim y se inventó con la, digamos, desenfrenada imaginación romántica de un niño de 10 años, toda una historia que en realidad no vivió y que en realidad es simplemente la expresión de un deseo frustrado. Ahí hay, digamos, también un discurso muy hermoso desde Pacheco, pero muy bien retomado en Isaac, sobre el amor como una proyección de nuestros deseos. Es decir, pues el objeto amoroso, el objeto de deseo,
no existe en realidad, está simplemente investido de Idealizado. todo aquello que nosotros deseamos, está idealizado. Hay una frase muy bonita de Jacques Lacan que es: amar es dar lo que no se tiene a quien no es. Evidentemente el otro, el objeto de nuestro amor, nunca es lo que nosotros nos inventamos, es lo que nosotros creamos. Para el caso, hubiera podido estar vivo o no, como Mariana habría podido existir ¿O no? o no. Es real porque Carlitos la amó. El amor de Carlitos es lo que la hace real. Ahora, entonces, por eso yo citaba lo de Café Tacuba, porque es impresionante, es de las canciones favoritas de mi esposa, ¿no? No me digas. Sí, entonces la escucha recurrentemente y yo no había caído en la cuenta de la relación. Ahora que la vuelvo a escuchar, o sea, es contado en pocas palabras, es maravillosa la canción, las partes más célebres tanto de la novela y a mí me parece que más que de la novela, de la película, porque aunque la canción se llama Las Batallas, realmente va recreando estos momentos más bien poéticos en los que Carlitos escapa, Carlitos llega, e incluso cuando el papá dice que este niño está loco, ¿no? Hay que llevarlo al doctor, lo rescata la canción, lo que la mamá le dice a Carlitos, ¿no? En este sentido conservador, y luego lo que el compañero va y lo denuncia, ¿no? Y así se descubre todo el asunto, ¿no? Bueno, es crudelísima además la película con la psiquiatría, es un retrato satírico verdaderamente descarnado de una psiquiatría de Las la manchas época. de Rorschach, ¿no? No, bueno, y además, pues, esos psiquiatras, pues, están muy lejos, digamos, de los buenos oficios de Herr Dr. Freud. Es decir, lo que tienen son una serie de cajitas, una serie de cartabones, en donde el individuo puede entrar o no, es decir, un poco como si fueran quesadillas, pues van saliendo al vapor los diagnósticos de este niño lo que tiene es un complejo de Edipo, sí, porque no sé qué, es decir, pues no hay un verdadero intento por comprender, digamos, a ese niño. En ese sentido, a lo que me recordó también mucho, pues a toda la burla que hace mucho de sus libros Vladimir Nabokov de Sigmund Claro. Freud, que él detestaba el psicoanálisis. Bueno, pues ya hubiera querido estos psiquiatras ser Sigmund Freud para un día de fiesta nacional. Es decir, simplemente pues tienen unos cartabones que les ayudan a explicarse la realidad, porque lo que representa finalmente Mariana es una sociedad que tiene mucho miedo de perder las certezas de cualquier tipo. Cualquier cosa que se aparte de un cierto modelo súper cuadrado, político, psicológico, sexual, estético, social, es muy sospechoso. Bueno, Claro. de hecho, lo que vemos también en la familia de Carlitos es un intento desesperado por conservar una posición social. Es decir, ¿qué es lo que finalmente asusta mucho a los padres Sí. de Carlitos? Cualquier cosa que los vaya a hacer perder lo que ellos con tanto esfuerzo han ganado y entonces pues están como pasmados, están inmóviles porque moverse podría ser arriesgarlo todo y perderlo todo. Eso te habla de una sociedad además en donde la movilidad social era complicadísima y en donde los códigos, no solo morales, sino también sociales y políticos, eran tan extraordinariamente rígidos que cualquier desviación de la norma implicaba el riesgo de perderlo todo. Claro. Sí, no, estas pérdidas, pierde el padre la fábrica, pierden el estatus social porque se tienen que mover al DF de Guadalajara, pierde la inocencia Carlitos, incluso la madre le dice ahora vas a estar con el peladaje, ¿no? Sus hermanos estuvieron en escuelas privadas, dan a entender, y esta es una escuela pública. Es muy interesante. Pensaba yo en, no sé, te recordás esa película de Anoche soñé contigo, ¿no? Que no la he visto. Que curiosamente también tiene este tema de una señora con un niño. Ahí sí el tema del erotismo es más marcado. Aquí me parece muy bien, tu análisis es bastante poético, ¿no? Pues es que ese es el erotismo de las batallas en el desierto. También es que vivimos ahora, diría yo, para bien y para mal, en una sociedad hipersexualizada, en una sociedad donde siempre buscamos que el erotismo pase por lo genital. Pues de hecho por eso nos sorprende tanto la relación de Carlitos con Mariana o con Jim. Digamos, ahí hay una forma de erotismo con Mariana que trasciende la edad, hay una forma de erotismo con Jim que trasciende el género, que están cifradas, digamos, de una manera distinta a la pareja sexual y a la pareja heterosexual y a la pareja heterosexual con capacidades reproductivas, es decir, un hombre mayor y una mujer menor, pero no porque haya ausencia de genitalidad en la relación de Carlitos
con Mariana o en la relación de Carlitos con Jim, esas relaciones son menos eróticas. Es decir, finalmente lo que hace las batallas en el desierto y lo que hace Mariana, que eso es verdaderamente muy conmovedor, es mostrarnos cómo, uno, el erotismo es pluriforme y dos, el erotismo no pasa forzosamente por la genitalidad. Es decir, pues Carlitos en ningún momento, salvo cuando ya ha perdido la inocencia y lo ha perdido todo, le pasa realmente por la cabeza hacer absolutamente nada con Mariana, ni a Mariana con Carlitos. Ahí se produjo un vínculo que es claramente erótico, es decir, que es claramente del orden del eros, de la pulsión de vida, de la apuesta por la vida, de lo vital, pero que no tiene absolutamente nada que ver con la genitalidad. Lo mismo en el caso de Carlitos y Jim. Es decir, ahí que hay, pues hay un pacto de protección mutua y es un pacto de protección mutua para sobrellevar la vida mejor. Y eso los conmueve poderosamente, pero ese vínculo tampoco va a pasar por la genitalidad ni tiene por qué. Finalmente, si quieres reducida a su mínimo común denominador, Mariana es la historia del enamoramiento que tiene un niño por una familia y por una familia que parece en gran medida una familia idónea y una familia mucho mejor que la familia que tiene él. Ahora, a propósito de este enamoramiento con la familia, a mí me llamó mucho la atención, no sé si lo haya hecho a propósito Isaac, el viaje a Teques, en el sentido en que bueno, pues está esta magnífica casa, ¿no?, junto al lago. Hacen un acercamiento cuando va a poner cuando aparece el político, pero jamás un plano medio, o sea, no se le ve la cara, nada más se le ve las manos, que está ahí como poniéndole protector solar a la señora. Y me parece que incluso, bueno, todo este contexto de que el político tiene, como dice la señora, 4 frentes, ¿no? Es una crítica incluso al sistema político de esa etapa. Después pasa todo este escándalo, ¿no? Y desaparece Mariana, porque incluso Jim llama padre al señor, pero al parecer no es su padre porque es un norteamericano, como nos lo hacen saber, ¿no? Bueno, pues por eso se llama Jim de Sí, entrada. exactamente. Yo creo que el político, pero eso viene desde la novela, no es un personaje, es una función. Es decir, el político siempre se llamará el señor, tanto en la novela como en la película. Nunca va a tener un nombre real, nunca va a tener una identidad. Y Pacheco nunca escribe una escena en donde veamos realmente al político. Exacto. Es decir, del político se saben cosas, se oyen cosas. ¿Por qué? Porque realmente es intercambiable, no tiene una identidad propia y no está humanizado. El político representa un cierto orden de las cosas, un cierto sistema de hacer las cosas y un sistema que es atrabiliario, que es corrupto, que tiene demasiados frentes, que utiliza esos frentes no solo sexuales, sino también morales, también políticos, de manera acomodaticia. Es decir, si quieres, es la encarnación del poder y es la encarnación de alguna manera postdelegado del nacionalismo revolucionario. Es decir, ese político es el PRI, pues, y es el PRI de los años 40, el PRI de los años 50, el PRI que articula, el PRI que funciona, pues Octavio Paz lo dijo mejor que nadie, como ogro filantrópico, pero que no tiene rostro porque toda individualidad se disuelve en él, porque, bueno, también como lo dijo Mario Vargas Llosa, es la dictadura perfecta porque no necesita, digamos, de caudillo, es decir, trasciende el caudillo. Entonces no necesitamos, digamos, para que aquello funcione como un régimen autoritario del carisma de Perón o del carisma de Getúlio Vargas o del carisma de Franco o de Hitler o de Mussolini, sino ese autoritarismo está encarnado en el partido mismo, al que se le puede cambiar de rostro cada 6 años. Se personifica. En la silla presidencial o en la cama de Mariana, no importa. Es decir, finalmente Mariana, de quien es amante, es del logro filantrópico y se está acogiendo a digamos, las bondades del logro filantrópico pues, para sobrevivir finalmente. Sí, ese análisis es justo el más interesante, ¿no? De cómo logran tanto el director como, en este caso, el propio Pacheco, generar varios niveles de interpretación, ¿no? Eso a mí me sorprende, ¿no? De las obras humanas. Bueno, eso es algo que además Isaac sabe hacer muy bien. Pues acuérdate de una película como En este pueblo no hay ladrones, que es en gran medida pues, un microcosmos carnavalesco de la sociedad mexicana, o de una película como Tívoli. Tívoli finalmente es el inicio del cine de ficheras y tiene muchos vasos comunicantes con la película inmediata posterior en este género, que es Bellas de Noche. Pero lo que pasa es que bueno, la factura de Isaac es impecable por otra parte y en segundo lugar,
A Isaac le gusta mucho la idea, digamos, de la metonimia, la idea de representar el todo por la parte. En ese sentido, Tívoli, el cabaret, el del teatro de revista, es México. Y los personajes están funcionando como funcionamos los personajes en la sociedad mexicana. Metáforas. Y el mismo sentido de solidaridad que tenemos los mexicanos lo tienen los personajes, y el mismo sentido de tranza y de gandallez que tenemos los mexicanos lo tienen los personajes. Digamos, una cosa que comparten en Este pueblo no hay ladrones, Tívoli y Mariana Mariana, es la idea, pues, digamos, de la metonimia social, de representar a la sociedad de México a partir de un pequeño universo de la ciudad mexicana, en este caso una escuela, pero puede ser también un teatro de burlesque o puede ser un pueblo. Un pueblo, claro. Sí, no, y hemos tenido la fortuna de tener otras películas de Isaac aquí en el Cine Debate, y se ve la marca del director, o sea, se ve unos maravillosos guiones, un manejo de la actuación impecable, ¿no? Incluso, bueno, ganó muchos premios esta película. Es muy asombroso además porque es una película extraordinaria de un momento todo salvo extraordinario del cine mexicano. Pues los 80 son el peor momento del cine mexicano. Es decir, porque finalmente pues, había una protección estatal que daba lugar a un cine muy solemne y muy pretencioso, pero digamos, se hacían algunas películas que iban más allá de lo meramente comercial en el sexenio de Echeverría. Y pues digamos, el renacer del cine mexicano vendrá algunos años después, no demasiados, pero sí todavía le faltaban 5 o 6 años al renacer del cine mexicano con películas como La mujer de Benjamín y como Solo con tu pareja. Mariana Mariana es una película producida en el nadir del cine mexicano, en el peor momento del cine mexicano. Y a pesar de eso, es una película extraordinariamente solvente. Yo la recordaba con cariño de haberla visto en mis juventudes. Ahora volverla a ver 25 años después me hace ver que es una película muy buena. Es una película que se sostiene, digamos, en cualquier momento. Y es una película que está hecha pues, con muy poquitos recursos, con mucha inventiva, y que permite retratar además una cosa que es muy conmovedora, una colonia Roma que se nos fue, porque ahora pues nosotros pensamos en la colonia Roma y pues este barrio hipster en donde toma uno cócteles muy sofisticados y come uno cosas muy elegantes y compra muebles vintage. La colonia Roma no era eso, era una colonia de clase media que venía de épocas de esplendor, que había sido, digamos, el símbolo de la prosperidad y de la modernidad triunfantes, y que estaba empezando a venir a menos porque estaba empezando a entrar en crisis el modelo del nacionalismo revolucionario, que tendría una larga crisis, que es la crisis que finalmente describe Mariana Mariana y que culmina con el sismo 85 como el primer momento de transformación de la sociedad. Que la película también se ve la Condesa, ¿no? En algunas. Está, digamos, acaba entre la Roma y la Condesa. Ahí. Yo que vivo en la Condesa, además tiene una geografía dislocada que da mucha risa, porque a veces Carlitos pasa de la Roma a la Condesa como en una cuadra, ya cambió de colonia, pero violentamente. Es decir, está muy cerca, digamos, las calles por ahí de Tabasco, de Tonalá, donde está su escuela, del Parque México, donde vive Mariana, que ya parece que ya dio un pasito y ya caminó como 25 cuadras. Eso es muy divertido de la película. Sí, pues excelente, me parece. Se nos ha ido el tiempo rapidísimo. Recordar a nuestro auditorio que el hashtag es Nicolás Alvarado en Cine Debate para que podamos interactuar y comentar. No sé si gustes agregar algo más sobre... No, pues, Ramón, agradecerte mucho la invitación, agradecérsela mucho al canal judicial, agradecerles mucho además que estén promoviendo no solo que veamos buen cine, sino que pensemos el cine. Yo creo que cualquier ejercicio que lleva a la reflexión de cualquier expresión cultural es muy digno de saludo, y al revés, gracias por invitarme a revivir con una película que me gustó mucho en su tiempo y a participar de este Cine Debate. No, y además creo que con tu intervención, no solo a lo que has dicho, sino a amar incluso el cine, ¿no? Me parece que aquí vale bastante la expresión. Pues muchas gracias a Nicolás Alvarado, muchas gracias al auditorio. Les recordamos que estamos en las redes sociales para lo que se necesite. Yo soy José Ramón Narváez Hernández. El cine nos hace muchas preguntas. ¿Qué preguntas? Esa ya es una pregunta. Nos vemos en el cine.